Advertencia. Cada discusión de temas y opiniones expresadas en este programa son realizadas de manera personal y con un enfoque propio de estos dos individuos. Ellos no cuentan con soporte académico suficiente o algún tipo de experiencia, y en muchos casos pueden estar equivocados o faltos de información. Dicho lo siguiente, disfruten una plática amena entre dos espectadores y creadores, amantes del séptimo arte. El podcast sin experiencias. Bienvenidos. Silencio en el set. Acción. Metraje 15. Géneros cinematográficos. Ciencia ficción. Sean bienvenidos a una nueva semana en este su bonito podcast sin experiencias. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión seguimos con nuestra serie de videos hablando de los géneros cinematográficos. Pero antes, como siempre, me acompaña mi colega y amigo, Emi Coria. ¿Qué cuentas hoy, amigo? ¿Qué pedo, Dani? Pues aquí todo chido, con un perro calor, pero pues bueno, aquí estamos para seguir hablando de historias bonitas, recomendando cosas y también pues discutiendo obviamente sobre qué pedo con los géneros. Muy bien, esta semana les traemos el género de ciencia ficción. ¿Te parece si comenzamos tratando de definir un poco de qué va este género? Sí, la neta sí, me late mucho. Pues no sé, chavo, te cedo los honores. Podríamos decir de manera simple que parte del principio, justamente como lo dice, de un elemento científico, extrapolándolo hacia posibilidades de qué pasaría, ¿no? Ya sea con cosas científicas, tecnológicas o incluso escenarios que todavía no son desconocidos a nosotros, pero que justamente la ficción ayuda para poder traspasarlos a historias y verlos en la pantalla. Sí, pues tienes mucha razón en eso, pues básicamente ya dijiste como lo fundamental, como el núcleo, ¿no? De la ciencia ficción. Tal vez agregando un poquito, la neta es que sí, agregando que de repente hay como historias, digo, obviamente vamos a hablar de cine, pero historias en general, que de repente a veces sientes que entran o no entran en la ciencia ficción. Hay como un blur ahí de repente que medio mundo habla porque pues de repente no es tan fácil decir si es ciencia ficción o no. Se supone que sí, debe ser como dices, estar basado, bueno, bien fundamentado en algo científico, pero a veces no es tan cierto. Uno de los ejemplos pues más normales, bueno, más comunes es son los marcianos, bueno, no los marcianos, los extraterrestres, pero por ejemplo también viajar a más allá de la velocidad de la luz. Entonces sí es ciencia ficción porque sí se basan, pero al mismo tiempo le quita cierta credibilidad porque pues se supone que no debería pasar eso, viajar más rápido que la luz. Entonces eso es como un ejemplo en el que uno puede decir, ah, mira, esta historia de ciencia ficción, pero si lo ven científico dices, sí, pero hay algo ahí, ¿no? No sería justamente así, ¿no? Es parte, creo, de esto, al menos de este género, que todo lo retratan como un poco blanco o negro y pues la verdad es que todas estas historias se mueven en el área de los grises, como dices tú, quedándose justo en medio. Hemos de decir que este género, o más bien subgénero, surgió en la literatura y, como lo decíamos, cuyo principio radica en la creación pues, de estos relatos especulativos, ¿no? En torno al impacto de la ciencia y la tecnología pues, en la vida de los seres humanos. Algo así como las novelas escritas por Julio Verne. Ya después de esto se pasó a nuestro medio en el cual nos vamos a enfocar hoy, que es el cine. Pero todo empezó con esta película, El viaje a la luna, de 1902. El buen viaje a la luna de Georges Méliès. ese güey me mama. Yo siento que ese cabrón es el que realmente inició todo el pinche cine. O sea, los Lumière pudieron haber inventado la cámara y algunos otros güeyes pudieron moverla, pero no, ese güey dijo, me voy a mamar y voy a poner todas las putas historias del teatro, las voy a poner en cine y de ahí salió la mitad del cine que hay ahorita o la mayoría. Pero bueno, es opinión personal. Sí, otros crearon los instrumentos y él le empezó a dar forma justo a
todo este espectro de historias y de combinaciones que podemos tener hoy en día, ¿no? Sí, la neta sí. Y pues no sé, güey, la neta sí está muy cabrón el cine de ciencia ficción, pues en el mundo y bueno, ya después hablaremos también de nuestro país. La verdad es que abarca muchísimos aspectos, muchísimas características. Podemos hablar de futuros distópicos, sociedades futuristas, mundos paralelos, robots, viajes interestelares o en el tiempo, realidades virtuales, culturas alienígenas, como ya bien lo decías, o incluso dilemas más físicos de la realidad conocida, ¿no? Sí, es que toca muchísimos temas la ciencia ficción. Creo que a mí me gustaría tal vez agregar también un poquito eso que, como dijiste, es como una especie de escala de grises de cierta manera, ¿no? Así es. Y bueno, en cuestión de películas, bueno, más bien no de películas, sí de películas, pero de historia, hay algo que encontré que se supone le dicen la escala de Mohs de la dureza. Se supone que esto aplica a, a la resistencia que opone un material. Se supone que para a dejarse rayar por otro. Esto lo encontré en internet, lo pueden Bueno, encontrar ajá, que cualquiera. incluso en ese artículo eso lo derivan de que la ciencia ficción se divide en dos categorías, ¿no? Ciencia ficción dura y ciencia ficción blanda, ¿no? Ajá, ambos. Y entonces, hay como, sí, como, pues escalas, ¿no? Así como desde que la ciencia ficción, pues toman ahí un pinche marciano y dicen, no, es que ese güey se mama y puede atravesar la luz y puede hacer que un humano, así de carne y hueso, se convierta en un marciano y de repente pelee con Dios. Bueno, tal vez no tanto, pero algo así, más o menos. Hasta que sería como lo más blandito, hasta la ciencia ficción, pues dura y pura, casi casi que pues, se supone ya todo está basado así rigurosamente en hechos y datos pues, sumamente científicos, seguramente en investigaciones obviamente, pero pues sí, ¿no? Hay como una variedad ahí de historias, ¿no? Y obviamente también hay muchos escritores y autores que a pesar de que también han estudiado bueno, muchos son científicos, por ejemplo Isaac Asimov, recientemente lo estoy leyendo, Sí. el vato no siempre, o sea, a pesar de, o sea, hace historias, pero no siempre sus historias son 100% rigurosas, ¿no? De repente es como, pues bueno. Pueden estar fundamentadas en ciertos aspectos científicos, pero no del todo, ¿no? Sí, sí, no del todo, ¿no? Entonces es bien bonito ver eso, ¿no? Por ejemplo, también Back to the Future, que me dijo un amigo, habla de esa cuando vayas a hablar de ciencia ficción. Pues pues se supone Es una que te obligada. envía al pasado. Ajá, también es una obligada, sí, de todo el cine, para empezar, y bueno, más de la ciencia ficción, ¿no? Pero según las leyes científicas, las leyes de la física más bien, no puedes volver al pasado, ¿no? Entonces es como, bueno, ya, si le metes eso, pues Back to the Future no está tan como que no aplica ahí, ¿no? Es como, ajá. Pero bueno, sigue siendo Sí, ciencia es ficción blanda. justamente la parte donde entra más la ficción, ¿no? Categorizándolo en estos dos aspectos, como decíamos, la ciencia ficción dura sería más hacia la ciencia y la ciencia ficción blanda más hacia la ficción, justamente. Pero como decimos, la mayoría de las cintas creo que tienen ambos aspectos que logran equilibrar nuestra historia para sentir que sí tenemos un fundamento científico en algo que quizás pueda ocurrir o pueda ser más factible, pero no quitándole ese aspecto de ficción, casi llegando un poco ya a fantasía, que es lo que nos otorga pues el séptimo arte, ¿no? Sí, y la neta, nada más para concluir ese punto, tal vez el ejemplo más reciente sería Interstellar, está muy bien basada, muy bien fundamentada, más bien en hechos científicos, aunque según yo creo que no puedes entrar a un agujero negro sin hacerte espagueti, pero bueno, sería como el ejemplo, ¿no? El contraejemplo. También para seguir un poquito, creo que a pesar de que el viaje a la luna de Melíes fue como el inicio. Yo siento que quien dio el pitazo así duro y puro es Metrópolis, güey. Metrópolis de Lang. Porque ahí se vio así. Esta película alemana justamente de 1926, que Viaja a la Luna es 1902, ya habían pasado 24 años después, pero como dices tú, creo que es donde cambió un poco el paradigma, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo sé que desde Mary Shelley tenemos también esta parte de la ciencia ficción de, sí, pues hay que revivir a un cabrón por medio de la ciencia. Bueno, hay que hacer más bien un cabrón por medio de la ciencia.
Pero no, siento que Metrópolis sí le dio duro y puro a eso. Y yo creo que a partir de ahí, ¿no? O sea, como que sentó el precedente para un chingo de cosas, ¿no? De repente, empezaron a había muchos robots, ¿no? Creo que los robots son parte, obviamente, fundamental de esto. La robótica está, pues es 100% ciencia, güey. Y luego, pues no sé, güey, de ahí se derivó pues todo lo que ya más o menos conocemos, ¿no? Además, con la llegada del sonido, pues también cambió todo. Tenemos ahí el ejemplo de la primera versión de King Kong en 1933, que también podemos considerar pues dentro de este género de la ciencia ficción. Ajá, es justo el debate, porque se supone que algunos dirían, no, es que es más fantasía, porque no puede existir alguien o un animal de esas proporciones, y el otro, no, pues es que según sí, si lo arreglas de determinada manera, entonces hay debate ahí, pero bueno, es una zona bastante, incluso para la escala de modos de la ciencia ficción, creo que es una zona bastante gris de repente, ¿no? ¿Qué decir que sí es, qué decir que no es? Entonces no se sorprenden muchas si de repente ven una película que dice está catalogada como ciencia ficción y después de ciencia ficción tal vez no tiene mucho, según ustedes, y al contrario, ¿no? Así es. Aparte es como ya lo habíamos mencionado creo en capítulos anteriores, que adentrarnos de lleno a esto de sacar los géneros y categorizar ciertas películas pues es bastante difícil porque hay muchas características o aspectos que las pueden mover hacia un género o hacia el otro, y en este en particular pues es algo difícil. Como decimos, estamos siempre como que en esta zona gris, pero aún así hay ciertos aspectos o características que sobresalen para llamar a cierta película o cinta de ciencia ficción, ¿no? Sí, y creo que lo interesante también de la ciencia ficción es o sea, del género, pues siempre son los temas, ¿no? Bueno, tal vez también de casi cualquier género, aunque tal vez en este incluso sea un poquito más, más enfocado, ¿no? En hacer debate. Porque, por ejemplo, en el terror, pues lo importante es dar miedo, ¿no? Y obviamente sí, tiene que ser una buena historia, como cualquier película. Pero también creo que en la ciencia ficción hay como temas que tal vez no podrías tocar tanto en otros géneros. De hecho, incluso más bien sería ciencia ficción combinado con, como bueno, ya hemos visto en varios, en otros ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el tema del transhumanismo, que es así como, ¿qué pasa? Vamos a seguir siendo humanos, o qué pasaría si hay alguien que es superior a un humano superhumano, no un superhombre tal vez, pero alguien que sea muchísimo más capaz. ¿Qué pasaría si de repente las inteligencias artificiales nos dominan? Bueno, son más inteligentes que nosotros, sería un peligro, no lo sería. Entonces ahí tienen, pues, obviamente la más famosa, Terminator, que pues, augura un muy mal futuro. Pero pues también justo desde Metrópolis, pues también se hablaba de eso, ¿no? ¿Qué pasaría también con si los humanos pues, se modificaran genéticamente? Hay muchas películas también de eso. Justo como lo mencionaba nuestra amiga en el episodio anterior, en el género de terror, pero esta vez aplicándolo un poco a la ciencia ficción, podríamos decir que algo constante es que va de la mano también con la evolución de los seres humanos, ¿no? Siempre es como mirar un poco hacia el futuro, hacia ver en qué condiciones podríamos estar para presentar ese escenario o ese ambiente, ¿no? Y aunque tengamos viajes temporales, pues normalmente parte de algo futurista, porque es algo que aún no conocemos, que no sabemos si algún día puede existir. Sí, pues va muy de la mano también con el nombre, ¿no? O sea, a pesar de que es ficción basada en ciencia, y pues sí, ¿no? La parte del futurismo sí, pues es completamente ciencia ficción también. Se aplica a la sociedad, digo, también hay muchas historias de eso, combinando con otros géneros. Por ejemplo, Interstellar, que pues ya es como, a mí me mama esa película, puedo ver 10.000 veces. Pues básicamente es una aventura, o sea, yo siento que es como una especie de las aventuras de Julio Verne, pero pues aplicado ya al espacio, y pues allá es algo también que tampoco Julio Verne jamás dijo así como, ah, sí, hay agujeros negros en allá arriba y pues me voy a inventar una historia. Pues no, pues porque como dices, pues ese güey no sabía nada de eso, o tal vez no lo tenía en cuenta, a menos de que sí lo tenga y no... Que para empezar, Ajá, en Interestelar, pues tenemos nuestro conflicto dramático, sí. ¿no? La tierra se está acabando, la comida se está acabando, y tenemos por otro lado a un padre que quiere salvar a la humanidad, quiere salvar a su hija, pero además quiere regresar con ella, ¿no? Ya de ahí partimos y todos los elementos pues son agregados como bien lo dijiste alguna vez en uno de nuestros episodios, que así deberían de funcionar las historias, ¿no? Tener un núcleo central que funcione muy bien
que sea la historia y lo demás es como un agregado extra. Pero puede pasar, bien como lo dices también, que creo sucedió con varias de las historias de Julio Verne, que varias de sus ideas o conceptos sí se fueron realizando con el paso del tiempo, ¿no? Fue una especie de precursor, no llegar tanto como lo mencionas de ya saber qué hay adentro de un agujero negro o así, pero también ha pasado con varias películas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, justo iba al punto en el que tú dijiste, ¿no? Que dependiendo de de los avances científicos que se van dando en la época, pues también se van creando historias, ¿no? Julio Verne, pues lo más que podía ver, yo creo, era llegar a la luna o también a otro planeta, ¿no? Pero pues ni de pedo ese güey sabía que hay energía o materia oscura. Obviamente historias de de universos paralelos o otras dimensiones, pues también van surgiendo, ¿no? De hecho, incluso hay el ejemplo, uno de mis ejemplos favoritos también sigue siendo Lovecraft, porque a pesar de que ese güey sí se cataloga más como terror, en realidad sí le agregaba un poco de ciencia a lo suyo, ¿no? Una ciencia también súper blanda, supongo, pero el güey se agarró, por ejemplo, creo que en su momento catalogaron a Plutón como el noveno planeta. Y creo que ese güey se enteró y hizo una historia de eso, ¿no? Es la de el que susurra en la oscuridad. Pero bueno, es eso. Agarrar algo también de tu momento. No sé qué verga vaya a pasar en 30 años, pero De ahorita tu estamos contexto diciendo... histórico. Y de tu contexto histórico, ajá. Sí, porque tenemos una constante evolución en conjunto de ciencia, sociedad, y todo eso pues se ve reflejado en las historias que van apareciendo en la pantalla grande, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 2001, Odisea del Espacio, del 68, de Kubrick, que también fue algo revolucionario. Revolucionario en todo sentido, ¿no? Tanto en la historia, yo creo, y también, pues, obviamente en la técnica. Está increíble, ¿no? Ya hablando específicamente, por ejemplo, de películas, sabemos que la mayoría del cine ha estado, es de todo el mundo, sí, pero también, creo que también, no sé si decir, o aventarme a decir que es algo también que ya está como muy relacionado también con el índice, con la calidad de vida o con los avances científicos. Es decir, no es lo mismo querer hacer ciencia ficción, por ejemplo, en el país más pobre del mundo, que la verdad no sé cuál sea, pero estoy seguro que Estados Unidos no es, a hacerlo en Estados Unidos. Y es que al parecer hay esta percepción, según leí, vi algunas entrevistas y bueno, Ujú. mesas de debate, que se supone que la ciencia ficción se percibe más como algo, pues sí, gringo de cierta manera, de países europeos, si quieres decirle Japón también, países primermundistas si quieres llamarlo. Obviamente no es cierto, pero la neta es que sí tiene una predominancia en el género también, ¿no? Y esto va muy en contraste a cuando uno ve como la ciencia ficción, pero por ejemplo desde nuestro país. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos pues tienes a Terminator, tienes Blade Runner, El día que la Tierra se detuvo, todas son muy chingonas, ¿no? Robocop, Star Wars, El planeta de los Entonces, simios. todo así está muy chingón, pero de repente ves aquí también a México y pues no está tan chingón el asunto. Sí hay cosas, pero con los dedos contados de una mano. Que sí, es justo lo que dices, creo, es ese entendido de que está basado en el contexto histórico de la época, pero además el contexto social y de clases, como bien lo dices, ¿no? Tenemos el referente de que en Estados Unidos pues está la NASA, que son los que van a explorar el espacio y por ende esas historias como que las asociamos con ese país, ¿no? Con esa cultura. Sería muy difícil hacerlo desde nuestro punto de vista, al menos aquí en México, y que además creo no se ha explorado mucho. Pero sí, justamente sucede eso, es como, no sé, a mí en lo personal me pasa que me cuesta mucho entrar en esa conveniencia o en ese entendido de estar creando la historia y de creerla cuando lo estoy viendo si sale fuera de esa cultura o ese contexto social. Sí, la verdad es que no está tan chido eso, ¿no? Pero obviamente sí se puede, como todo en la vida. Y estoy seguro que, por ejemplo, hasta, como dije, ¿no? El país más pobre del mundo seguramente tendrá una historia de ciencia ficción muy chingona, que pues, es 100% verosímil y que pues sí puedes catalogar de ciencia ficción. O sea, ya no te digo blanda o dura, sino solamente ciencia ficción. Pero sí, eso es lo malo de esto, de cierta manera, de este género, que mucha gente no le da la oportunidad a otras propuestas. Al menos aterrizado en nuestro contexto y en el contexto histórico y social de México, ¿no? Porque incluso podemos
ambientar ciertas historias, como, no sé, se me ocurre Sector 9, Ah, ¿no? sí. Está ambientada en el contexto de África. Sí, sí, sí. Es una historia de extraterrestres, pero que funciona muy bien, teniendo todo ese ambiente, todo ese contexto histórico, social, que nutre la historia y la hace avanzar. Pero ya veo más difícil poder hacerlo aquí. Sí se puede hacer, pero creo nos falta bastante ir metiéndole un poco más a ese género en particular. Pues la neta sí, sí está medio cabrón. Es decir, eh, creo que si ves las películas de ciencia ficción, más bien, no, ni siquiera las películas. El tema de la ciencia ficción o qué se ha hecho referente a ese género, lo primero que yo creo que te salta son o sea, lo que casi siempre ves son las del santo, güey. Porque es bien chistoso. O sea, sí, sé que el santo se peleaba contra monstruos, ¿no? No nada más la del santo, venga, la de los luchadores. Esos güeyes se pelearon con monstruos y obviamente también con criminales, pero hay de repente, mucho tema de la ciencia ficción ahí. Entonces de repente ves al santo, acá moviéndole a una máquina que ese güey ni sabe qué pedo tampoco. Y saca una poción mágica. Oh, sí, aquí está el estudio de que me dice que vienen las marcianas, ¿no? Entonces, bueno, está la clásica, ¿no? Casi, casi, santo contra las marcianas, ¿no? Esa es ciencia ficción, güey. Esa es ciencia ficción dura y pura. Y está ambientado en un contexto mexicano, ¿no? Claro que para la época ibas a ver el santo y era así como que, vamos a hacerle a la mamada, ¿no? O sea, como que te la crees, ¿no? De cierta manera también es un poco ¿Entrabas en esa convención? pero justo, o sea, creo que siento que de ahí pocas veces, al menos en esos años, o lo que encontré, no salía tanto, ¿no? O sea, entonces no sé, no siento que realmente la ciencia ficción en México haya tenido, al menos en el cine, ese impacto, ¿no? Ojalá alguien me corrija y diga, mira, estás pendejo porque hay una película de culto que nadie conoce y obviamente tú no la encontraste, pues, ¿qué más me encantaría, ¿no? Que supiera, ¿no? Pero bueno, tampoco es como si no se hubiera hecho nada después, ¿no? Mira, según encontré también El año de la peste. Bueno, les tenemos que decir que recuerden que no somos expertos para nada, solo estamos hablando de estos temas, pero si ustedes conocen o saben estos datos, por favor, díganos para poder transmitirlos a través de este bonito podcast. Pero como bien dices tú, pues sí, la verdad es que no hay tanto material, al menos investigando. Hay una gran brecha donde al menos este género casi no se explotó aquí. Recibíamos de otros países, era muy bien recibido en todas estas franquicias que ya mencionamos, pero nacionalmente no creábamos historias así. Sí, no. Pues bueno, también hay que ver, ¿no? O sea, a pesar de que existió la época de oro del cine mexicano, pues güey, o sea, la mayoría de esas historias son dramas, ¿no? Creo, ¿no? O melodramas. Quiero creer que también no se fijaron tanto porque pues estaban muy concentrados en hacer otro trabajo, ¿no? No es que no todos lo desprestigiaran, ¿no? Solamente que pues era así como... pero es chistoso, ¿no? Porque en realidad sí hemos tenido varios científicos y bueno, así muchos mexicanos muy reconocidos en el ámbito de la ciencia. Sí. Afortunadamente encontré una película que creo que es al parecer la única que he encontrado así que más o menos le han dado algo bueno, que tiene un reconocimiento y que aparte pues sí tiene una situación ahí de ciencia ficción y es de Casals, es de Felipe Casals, que se llama El año de la peste. Ganó el Ariel creo a mejor película en su año y pues no mames, es como el único referente que hay acá como medio chido de esos años, ¿no? Digo, sé que había también. Con un poco más de reconocimiento. Pero bueno, ese es como el único referente que tengo, y la neta, o sea, no ha habido otro así tan pesado, de al menos de esos años. Ya más para acá, en años un poco más recientes, recuerdo un intento de una película que se llamó 2033, Ah, sí, güey, no mames. que la verdad es que pues no, no funcionó. O sea, nos planteaba así a la Ciudad de México en ese año, pero pues hasta ahí. Creo que nos hizo falta bastante en la historia para empezar y después pues en los valores de producción. Sí, no, justo, también pasándonos más para acá, 2033 también estaba entre las películas que encontré que dije, como que no funcionó, justo como dices. Está clasificada dentro del género, pero pues la verdad es que de ahí no pasó. Y bueno, también hay otras películas, recientemente se hizo acá, creo que hace 2 años, una que se llamó Cygnus. Se supone que es de un güey en una estación, un observatorio de allá, creo que del norte, si no mal recuerdo. Y
La verdad no tuvo mucha promoción esa película, según recuerdo. No hay críticas tan favorables, pero aún así, pues ustedes pueden juzgar por sí mismos, échenles un vistazo y díganos qué les parecieron. Hay uno solamente que creo que sí ha logrado disparar un poquito más, y ese güey es Isaac Esban. Ese güey es el que hizo El Incidente. Que Maya ya nos hablaba de ella un poco en el episodio anterior. Si no lo han escuchado, vayan a checarlo y después regresan con nosotros. El Incidente. El Incidente y Los Parecidos. Creo que por allá tiene una película en Canadá, pero bueno, no la he visto y creo que llegó en su momento por acá y bueno, se perdió por ahí. Pero bueno, creo que su más famoso es El Incidente y Los Parecidos. Los Parecidos es más como un capítulo de la Dimensión Desconocida, pero El Incidente no, ese sí creo que es más puro. Juega un poco más con el tiempo, ¿no? La historia cuenta más bien dos situaciones en la que le ocurre un loop temporal y de tiempo-espacio Un bucle. a una familia que va en una carretera, un bucle, ajá. Y ese bucle también se repite en unas escaleras donde un güey creo que estaba robando algo en un edificio y va con su compañero ahí, no recuerdo. Ujú. Es muy diferente esa situación, creo que del cine a la literatura. En literatura hay un poco más. Tampoco está tan chida la situación, pero bueno, ya es otro tema. Y hay un libro que no he encontrado, pero está muy accesible. Lo voy a encontrar rápidamente, que se llama 25 años de ciencia ficción en la literatura mexicana, algo así. Es un compilado de historias, ¿no? Y bueno, si buscan antologías también, pues van a encontrar mil cosas en Facebook o en Google también. Entonces, bueno, ciencia ficción hay historias incluso, hay historias muy chingonas, pero pues no sé qué pedo con el cine, ¿no? O sea, no sé. Es más, quizás deberíamos preguntarnos por qué tal vez no se hace. Ya no historias de ciencia ficción, o sea, en literatura, sino cortos o películas. Que la verdad es que nosotros estando en este ambiente un poco de las escuelas, de tener conocidos, colegas, la verdad es que es un género que sí se busca realizar, pero me parece que para cerrar justamente este tema y pasar a lo siguiente, me gustaría preguntarte, ligado un poco a todo esto, ¿crees tú que en el género de la ciencia ficción es considerado como algo de espectacularidad y de efectos especiales? Pero creo que también se puede tener un punto donde se presenta una idea que nos sirve un poco como de reflexión. Incluso en muchos casos podemos tener ambos. Pero ¿crees que ese sea un factor, el presupuesto lógicamente, para que no exista tanto, al menos en nuestro país? Se supone que sí es un factor determinante, pero por ahí encontré en las tantas pláticas que vi, bueno, mesas de debate, se supone que no debería ser. O sea, venga, hay películas que son una basura para empezar, así en general, de cualquier pinche género. Y que pues aquí llegan de Estados Unidos, de cualquier otro país, y pues pegan, ¿no? O sea, porque pues levanta, pues porque México sí ve cualquier tipo de cine al parecer, ¿no? No está mal, no estoy diciendo que esté mal, solamente estoy diciendo que las historias de repente son basura y aún así pueden reunir, ¿no? Su varo, ¿no? O sea, recuperarlo, al menos aquí. Y al parecer los editores, o al menos una parte, dicen que a la gente no le interesaría, porque pues justo lo que decías, si no está ambientado en Estados Unidos, si no viene de un autor que habla inglés, cosas así, pues no se la van a creer, no les va a interesar, van a decir, ay, no mames, cosas así, ¿no? Ese creo que es el factor principal o el más preocupante, cómo rompemos este fenómeno de justo lo que decíamos, ¿no? De atraer a nuestro propio público para que vea este tipo de historias, ¿no? Siendo de creadores mexicanos. Es, creo, algo muy difícil de romper esa brecha, mas no imposible. Ustedes sigan tratando de escribir este tipo de historias. Después se preocuparán por cómo podrán realizarlas, pero sigan metiéndole, sigan investigando, sigan creando contenido, ¿no? Y quienes nos estén escuchando, pues anímense, ¿no? Anímense a entrarle el chapuzón. Está muy divertido, la neta, está muy chingón ver películas de ciencia ficción. Seguramente tienen ustedes su favorita, puede ser Back to the Future, 2001 Odisea en el espacio. O sea, venga, tienes desde el cine así súper así cabrón, que es 2001 Odisea en el espacio, desde el cine más como entretenido, desde 2000, que es Back to the Future, y la mitad, ¿no? O sea, está ahí la mitad, que está entretenido y está riguroso como Interstellar. Entonces, pues ahí está, ¿no? O sea, sí se puede allá y obviamente acá también debería poderse. Todo esto no es imposible,
ya saben, se trata de buscar justo las alternativas y volvemos creo a lo mismo que siempre comentamos, ¿no? Mientras tengas una buena historia, que esté bien fundamentada y que todo lo demás sea un agregado que ayude a contar esa historia, sin duda alguna la van a poder realizar. Y bueno, para pasar a lo siguiente, ya saben que cada semana tenemos la opinión de algún amigo o colega que nos dice desde su punto de vista qué es para él la ciencia ficción y qué película sería la indicada que encaja perfectamente en esta descripción. Y ahora, en sus palabras. Hola, primero que nada, un saludo a los compañeros de Sin Experiencias. El día de hoy pidieron que habláramos de ciencia ficción. Bueno, soy más lector que cinéfilo en este sentido, en este caso, en este género. Pero bueno, también puedo decirles que algunas películas sí han tomado algunas premisas de la ciencia y que podrían estar un poquito más apegadas a la ciencia ficción dura. Ejemplos, pues tenemos a Alien de Ridley Scott, que es una gran película de suspenso que maneja viaje espacial, que maneja este concepto de los parásitos. Pues me parece que ahí tenemos ciencia ficción. Se han hecho estudios también, por ejemplo, de la película Gravity para decir qué cosas se pueden hacer o qué cosas serían posibles. También una posibilidad de la ciencia ficción es especular hacia posibles cosas en las que se están trabajando que en un futuro serían reales. Películas de ciencia ficción en México hemos tenido, bueno, al menos acercamientos. Hay películas como la del Santo en la que ya se mostraba una supercomputadora. También por ahí de los 2000 se hizo algún intento de ciencia ficción sobre un personaje que tenía que viajar al otro lado y ya era un futuro, en un futuro distante. Algún día les pasaré el nombre de esa película que en este momento se me ha ido. Pues por el momento es todo, muchas gracias por escuchar mi comentario y saludos de nuevo a los compañeros de Sin Experiencias. Hora de las recomendaciones. ¿Qué nos traes hoy, amigo? Se llama El Vago. Dura 6 minutos y fue dirigido por dos vatos, uno que se llama José Grimaldo y el otro Carlos Núñez. Y trata de un vago que pues está ahí pues en un pueblito y pues medio mundo lo trata mal, va con el de la tienda y pues lo corre de su tienda. Entonces de repente llega a una fuente y se queda ahí así como chale, ¿no? Pinche vida culera. Pero de repente llega un niño y ve que tiene comida, entonces dice, "Oye, ¿sabías que si avientas una moneda a la fuente te va a cumplir un deseo?" Y el niño dice, "Nah, no mames, güey." Entonces ya avienta la moneda y dice, "Ah, quiero un juguete, ¿no?" Y por alguna pinche casualidad, al vago se le cae un yoyo, pero no es lo suficientemente rápido para recogerlo, y el niño lo agarra y dice, "Oh, no mames, sí funciona, ¿no?" Entonces, de repente el vago como que se da cuenta de que la gente más o menos empieza a llegar ahí y a aventar sus monedas, y dice, "Ah, ya sé, güey, ¿qué tal? ¿Qué tal si cada moneda que avienten yo escucho su deseo y trato de cumplirlo, ¿no?" Entonces, por ahí va la trama. Está muy divertido. Yo diría que es más de comedia. Y está muy cortito, 6 minutos. Entonces, la neta me gustó mucho. Creo que está ambientado, bueno, más bien filmado en Guanajuato. Y ya, está bastante divertido. En esta ocasión, pues yo les traigo un cortometraje llamado Johnny Express. Lo encuentran en YouTube con una duración de más o menos 5 minutos. Es un pequeño corto de animación del género de ciencia ficción y de comedia, en el cual seguimos a un repartidor de mensajería espacial, el cual es bastante perezoso hasta cierto punto, ya que pues todo a su alrededor está automatizado y controlado por la tecnología. Aquí pues lo acompañamos en la entrega de un paquete diminuto a un planeta pequeño y tenemos todas las consecuencias que se generan debido a su llegada. Es un cortito pequeño y simple en su narrativa, pero bastante efectivo. Hace uso de las acciones y las imágenes para llevarnos de la mano, pues no cuenta con diálogos, lo que lo hace un trabajo pues universalmente comprendido por todos. Es escrito y dirigido por Kyung-Min Ho del año 2014 y del estudio Alfred Imageworks de origen coreano. Cuenta con una gran animación y buen diseño de los personajes, así que vayan a verlo y estoy casi seguro que les dejará una sonrisa. Para terminar, ahora he estado viendo muchas películas con un grupo de amigos. Tenemos un cineclub muy chingón. Saludos si me están oyendo por ahí. Saludos, Brian, que creo que eres el que oye. También Brenda, Javo. Saludos a todos.
ver. Saludos a todos. Recomendaron una que vimos que se llama Gattaca. Gattaca. Gattaca, no sé cuál sea la pronunciación correcta. Esta película fue dirigida por Andrew Niccol. Si nadie reconoce el nombre, tal vez reconozcan otras películas de él. Uno es El precio del mañana. Entonces, bueno, Gattaca es una película de ciencia ficción, justo como para darle al asunto todavía, en el que en el futuro la humanidad pues ya por fin alcanzó como la total dominación de los genes y por lo tanto pueden modificar de nacimiento pues cualquier gen, ¿no? De un bebé, ¿no? Entonces, y en ese contexto en el que ya todos tienen como sus habilidades, sus capacidades y pues, incluso sus debilidades tanto maximizadas como minimizadas, pues pues nace un güey que es producto de una noche de pasión de unos chavos y bueno, el vato nace y ese güey es Ethan Hawke, el mejor actor y más desaprovechado en papeles estelares a mi parecer. Y bueno, Ethan Hawke lo que hace ahí pues es que ese güey nace y tiene muchos defectos en contraste con su hermano que nace después de ese güey. Entonces resulta que su sueño, ya de más grande, es ir a la luna de Titán, pero no lo dejan ir, sabe que no tiene la oportunidad de ir porque sus genes son muy malos, a pesar de que él pueda tener el mejor conocimiento y la mejor disposición de ir allá, sabe que su única carta de presentación son sus genes, porque en eso se basa toda la pinche sociedad, y por ser un producto, ahora sí que le dicen un hijo de Dios, no puede ir, ¿no? Entonces lo que hace, dice, pues no mames, no me voy a dar por vencido, y contrata a nada más y nada menos que el compadre de Sherlock Holmes, versión Robert Downey Jr., que tampoco me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama, güey? Jude Law. Jude Law. Y contrata a Jude Law, le dice, ¿sabes qué? Jude Law, tú tienes unos genes muy chingones porque a ti te hicieron bien cabrón, pero te quedaste inválido, güey. Esto no es spoiler, es como viene en parte del tráiler. Entonces, el güey le presta su sangre y se hace pasar porque son como, de cierta manera, muy parecidos en la cara. Le presta su sangre, su orina, o sea, le presta todo Jude Law a Ethan Hawke para que entre en una organización que se llama justamente Gattaca, y con eso ese Gattaca le da la oportunidad a sus mejores trabajadores, empleados, no sé que sean estudiantes, profesores, de ir a la luna de Titán. Y de eso se trata la película, de tratar de pasar los filtros y de repente como hay medio un crimen ahí, que empiezan a descubrir ahí como, espérate, hay un hijo de Dios entre nosotros, pero no sabemos quién es, ¿no? Y de repente más o menos empiezan a ver ahí tan Hawkeye, y es como, tú eres ese güey, y ese güey, no, yo no soy, ¿no? Entonces empiezas a ver como un montón de trama de suspenso, de cierta manera es un poco policíaco el asunto también. Y la verdad es una muy buena película que me dejó impresionado, está increíble la neta. Y bueno, para los amantes de la ciencia ficción seguramente o ya la vieron y ya la conocen y les mamó, o si no la han visto, pues tienen que verla. Yo creo que sí es un obligado, así, total, así, derecho, ¿no? De todo. Del cine de ciencia ficción. Entonces, pues esa. Ojalá la puedan encontrar. Creo que estaré, no sé, está en YouTube, creo. Pero bueno, ahí búsquenla en internet. Y no digo más. Muy bien, ya lo escucharon. Búsquenla en cualquier plataforma o de manera física o digital donde puedan encontrarla y díganos qué les pareció. Es así como llegamos al final de este episodio. Recuerden que cada semana tenemos un metraje nuevo. Estas últimas ocasiones enfocándonos en los géneros cinematográficos. Vendrán muchas nuevas cosas, muchos invitados, muchas opiniones y muchas más recomendaciones. ¿Algún comentario para cerrar, amigo? Pues nada, que para quienes nos escuchen y sean realizadores, pues que se rifen un cortito de ciencia ficción, una premisa por ahí, desarrollenla, háganlo porque hace mucha falta, obviamente desde un punto de vista muy mexicano, local, y para los que no son realizadores y sean público nada más acá, pues sigan leyendo mucha ciencia ficción, recomiéndanos cosas, pónganlas en los comentarios, en el video de YouTube o en nuestros posts de Facebook. Y también si tienen un amigo realizador, díganle, no seas pendejo y ponte a hacer ciencia ficción, mamón, porque no hay nada de eso aquí en México y necesitamos de eso. Entonces, saludos a David también, que creo que me olvidé de mencionar, ese güey de Back to the Future. Es la conclusión a la que llegamos siempre. Ustedes háganlo, aviéntense a escribir, a realizarlo, y si solamente son parte de la audiencia, pues compartan el trabajo de los realizadores mexicanos. Ya lo saben, pueden encontrarnos directamente en Spotify o en YouTube.
seguirnos en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Aquí estaremos para ustedes todas las semanas y recuerden que hay cine para todos. Adiós. Corte. Y queda.